Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta última parte de los temas de transmisiones por correo y poleas, vamos a hablar de dos métodos, uno de ellos decididamente obsoleto y otro de ellos bastante más preciso para estimar el impacto de la vida útil de las correas. Básicamente, la necesidad de esto es que muchas veces se requiere elaborar protocolos de mantenimiento o un pronóstico de el riesgo de falla, pero no hay una forma numérica eh, procedimental para hacerlo, para el que haya suficientes datos experimentales o por lo menos que sean suficientemente universales. Una excepción a esto, y tiene la desventaja de la imprecisión, es este método que es bastante antiguo, como pueden ver, que seguramente lo van a encontrar en algunos manuales o puede ser que algún colega se los mencione de alguna aplicación en particular. Es importante que tengan en cuenta que sí, es un método basado en datos empíricos, pero está basado en datos aplicados a materiales que se fabricaron en ese momento, hace prácticamente 35 o 40 años. Entonces, no es algo de lo que uno pueda fiarse completamente. Eso sí, es importante conocer más o menos cuál es el modo de operación, porque hay otras propuestas similares en su naturaleza que se les parecen en alguna medida. Entonces, el método de spots, como les decía, que está un poco desactualizado, pero puede ser que se lo encuentren por ahí, básicamente es que calcula un número de ciclos de carga equivalentes, esas NP, vamos a decir, número de pasadas equivalentes, según unos factores empíricos K sub B y B, que son los que están ahí, el diámetro de las poleas y la tensión mayor. Ahí donde aparece FA dos veces, es tentador pensar en que ahí debería aparecer la tensión mayor y la tensión menor, pero no. Esa es la formulación correcta. Tensión mayor en ambos lados. Entonces, este número de pasadas equivalentes, ese NP, es el que se carga en esa segunda ecuación, la de vida útil T, que se la da uno en horas si uno alimenta el LP, la longitud de paso en pulgadas, y la velocidad de paso VP en pies por minuto. En ese sentido, el 720 es un factor de conversión de unidades. Entonces, esos factores que les mencioné acá, por ejemplo, están disponibles fácilmente para las correas que se fabricaban mayoritariamente en ese momento, en esa época, pero ya para otros tamaños y sobre todo otros materiales más recientes, pues no hay datos más actuales. Entonces, apliquemos rápidamente, prometo que no va a hacer perder mucho el tiempo, esa ecuación a este caso. Tenemos una transmisión que son tres correas tamaño D de 300 pulgadas de longitud de paso nominal, longitud nominal, perdón, no longitud de paso, y es un motor correspondiente a ese tamaño de correa de relativamente bajas revoluciones, de apenas 860 revoluciones por minuto. Entonces ahí tienen la velocidad de paso, vean que es cercana a los 4000 pies por minuto, la tensión mayor correspondiente y, por supuesto, lo que nos preguntan es cuál es la vida útil esperada. Entonces, del cuadro que mostramos, tenemos un K de 4208, un B minúscula de 11.105, vean que eso es una coma decimal, no es un separador de miles, y un K sub B del fabricante Gates de 5680. Entonces, esas factores junto con los datos originales del enunciado se pueden sustituir en esa ecuación y se obtiene el siguiente resultado, o sea que el número de pasadas equivalente es de más o menos 1.2 por 10 a la 9 ciclos de carga. Lo que pasa es
que bueno, supuestamente esos datos experimentales son para correas A a la E, para las que en ese momento estaba bien conocido y bien documentado que ninguna correa de esa serie en particular iba a aguantar más de 10 a la 9 ciclos. Entonces hay que truncar ese dato ahí en 10 a la 9 ciclos. Entonces en lugar del número de pasadas equivalente de 1.17 por 10 a la 9, usamos en la ecuación siguiente a secas 10 a la 9, que es el máximo que puede aguantar una correa de esa serie según esos datos. Entonces, sustituyendo los datos de la longitud de paso, vean que es la longitud nominal más el delta L correspondiente para correa tamaño D de 3.3 pulgadas y la velocidad de paso real. Entonces, resulta que son del orden de 10 a las 5 horas. Ese número así convertido corresponde a más o menos 15 años. Como pueden ver, eso es un periodo extremadamente largo, no tiene mucho sentido. Lo cierto es que sin duda alguna esa correa va a durar más de los 5 años para los que está previsto, que es la vida útil normal de una correa industrial. Entonces, digamos que en este sentido la conclusión es, esa correa probablemente no va a fallar en su vida útil, a no ser que haya algún factor externo como deterioro, como algún daño mecánico que vaya a acelerar su falla. Entonces, básicamente este ejercicio es para que, bueno, sí, vean trabajar el método, pero también vean su principal desventaja, que es su imprecisión. Y sobre todo, que a veces parte de los datos simplemente no son vigentes al tipo y material de correas que uno puede tener en una instalación real. Por eso, en contraste, tenemos este otro método que es muchísimo más reciente y sobre todo los datos experimentales que presenta son hechos sobre correas, hechos de materiales muchísimo más recientes. Si ustedes dicen que el año 2011 fue hace 10 años, bueno, sí, fue hace 10 años, pero en los últimos 10 años no ha cambiado tanto la tecnología de materiales de correas de transmisión industrial de aplicación general. Ya de aplicación especial es otra cosa, pero las de aplicación general, los hules convencionales que uno tiene, pues eso sí no ha cambiado mucho, si es que se puede decir que haya cambiado del todo en términos significativos. Entonces, este método salió hace, como les decía, relativamente poco, al menos en Occidente. Se había publicado antes, pero en China. Y los artículos que llevaban los datos y sobre todo las constantes CA, CB y CC no habían sido traducidas del chino, entonces era un poco difícil interpretar las tablas que traían los datos para hacer el método de estimación, que como pueden ver, en realidad es un método de cálculo de potencia. Entre ellas está un factor de vida útil, ese K sub H o vida de diseño. Ahí está implícito, pero el punto es que por esa y otras razones es un método mucho más preciso de estimar la potencia que una correa puede llevar. Entonces, para irle dando un poco de nombre y de origen a estas constantes, a estos factores de corrección y a las constantes experimentales CA, CB, CC, que están aquí resumidas, les comento que todo se basa en los experimentos de resistencia a la tensión. Entonces, ahí básicamente lo que se hace es que para un tiempo de referencia, un TH sub 0 de 5000 horas, en unos casos 15000 horas para otros, y una velocidad de paso de laboratorio de referencia de 10 metros por segundo, aplicado a una correa con una longitud también de referencia, como decir, las condiciones de la probeta son TH0, TVP0, L0, todas las condiciones de probeta
son las que se usan para cargar la correa y con base en eso se determina experimentalmente ese factor de ajuste, esa constante C, que finalmente resulta en un esfuerzo. Ese esfuerzo experimental se incrementa con el dato de la carga inercial, vean que es función de la velocidad de paso, de la densidad lineal Q y de la sección transversal de la correa, así como del esfuerzo de flexión extra, la flexión extra que se le dio por operarlo en una polea, pues en la polea menor, en la polea de 1. Ese Y sub 0 es la posición respecto de la espalda de la correa, del centro de área de la correa, y ese E sub B es el módulo elástico del material, más o menos para que se den una idea de qué es lo que se está agregando a ese esfuerzo. Entonces, todo esto entra, este sigma sub B1 y ese sigma, entran, están invisibles en la ecuación, en este K sub I, en ese factor de relación de transmisión. Entonces vean que él es el que está tomando en cuenta esa flexión extra que da el diámetro menor de la correa en proporción al esfuerzo nominal que está sufriendo el experimento, digamos, la correa de referencia que se probó en el laboratorio para dar los datos de las constantes. Entonces ese es el K sub I, pero así no es como uno convencionalmente lo usa. Uno lo ve en esta forma, en donde le piden a uno un RB. La relación de diámetros es simplemente la relación de transmisión, entonces ahí no hay ningún asunto nuevo, pero el RB sí, ese radio de flexión equivalente, vean que involucra indirectamente las constantes CA, CB, bueno, el diámetro y los factores de ajuste KL, KV, KH para convertir de la polea real a la correa de laboratorio. Entonces eso es un dato que uno no va a ver, pero ahí está. Uno lo que necesita es calcular RB, pero eso es lo que implica, eso es lo que significa. Estamos tomando en cuenta ahí la flexión extra de la correa dentro del KI por estar montada en una polea más pequeña o más grande que la de las condiciones de laboratorio. Los demás factores de corrección, que son los de vida útil, los de longitud, los de velocidad de paso y de ángulo de contacto, que sería ese K sub alfa, son casi que una aplicación de regla de 3, pero no exactamente. Como pueden ver, está dentro de un radical de coeficiente m, y ese coeficiente m efectivamente también tiene origen experimental. O sea, básicamente se generaron, este grupo de investigación que generó este método, generaron a partir de muchos experimentos, generaron esas potencias de ajuste, que en realidad al fin y al cabo son 1 entre m, una potencia 1 entre m, para homologar, digamos, los datos de laboratorio, el L sub 0, la velocidad de paso sub 0, el tiempo h sub 0, a las condiciones reales, o sea, la vida útil, la longitud real y la velocidad de paso real del laboratorio, así como el alfa 1, que es como ellos nombran el ángulo de contacto mínimo. Entonces, el CA, el CB, el CC salen de cuadro, están ya evaluados, uno necesita evaluarlos, pero aquí les presento las ecuaciones que las generaron. Vean que involucra el coeficiente de fricción, ese F sub V es el coeficiente de fricción entre la correa y la polea, la sección transversal de la correa y el esfuerzo que la correa puede, ese sigma sub 0 es el esfuerzo que la correa puede resistir en tensión pura. Igualmente, como les comenté antes, ese factor Q es densidad lineal, E sub B es el módulo de elasticidad del material de la correa, A es sección transversal de la correa y el Y sub 0 es la distancia entre la espalda de la correa y la posición de su centro de área. Entonces, todos esos factores se obtienen preevaluados para esas
condiciones y contienen indirectamente, implícitamente, datos experimentales sobre los que se sostienen, por supuesto, bueno, ya los datos que uno le cargue con la correa que uno está tratando de estimarle la potencia. Entonces ahí pueden ver la longitud de referencia del laboratorio, el L sub 0, para los tamaños de correa que hemos estado mencionando en estas lecciones, que son de la serie ANSI en pulgadas. Esas filas 1 y 2, rotuladas como 1 y 2 en números romanos, corresponden a una correa convencional, que es la fila 1, que tiene una vida útil esperada de 5.000 horas de operación, o una con refuerzo, que se puede considerar como de 15.000 horas de vida útil. Entonces, para efectos de evitar enredos, ahí están los nombres de cada una de las variables que hemos estado presentando hasta el momento. Entonces, todo el propósito de esta presentación de esa ecuación es aplicarlo en un caso en donde esté involucrado la vida útil. En lecciones anteriores de selección de correas, la vida útil no entra entre las variables, puede ser que dure 2 horas, puede ser que dure 15.000 horas, no se sabe. Simplemente se está partiendo del hecho de que la correa está dentro de sus ámbitos de operación y por ende tendrá una vida útil esperada según el fabricante, probablemente entre 8.000 y 20.000 horas dependiendo del material y por supuesto de la construcción de la correa misma y su diseño. En todo caso, estas son las condiciones de operación que seguramente les resultarán familiares de el ejemplo número 5, el ejemplo anterior. Solo que vean que estamos convirtiendo, como tiene que ser, los datos de operación a unidades del sistema internacional. Entonces ahí tenemos los diámetros de las poleas de 356 y 838 milímetros, la velocidad de paso 16 metros por segundo, la longitud es una correa bien larga de 7.7 metros, el ángulo de contacto de esa polea menor, factor de fricción considerado, la masa, no el peso, sino la masa por unidad de longitud, más o menos 0.6 kilogramos por metro, la vida útil de 2.500 horas y la confiabilidad, o sea, queremos apenas que haya un 1% de posibilidad de que falle, un 0.1% de posibilidad de que falle antes del término de la vida útil en esas condiciones de operación. Entonces la pregunta acá no es cuánto es la vida útil, sino si esa es la vida útil con un índice de confianza de 99.9%, cuánta es la potencia que puede transmitir esa correa sin riesgo de que vaya a fallar. Entonces, lo primero es obtener los datos que ya tenemos disponibles en tabla, que sería para una correa D convencional, o sea, fila número romano 1, o sea, 5.000 horas de vida útil esperada. Entonces, factores CA, CB, CC, ahí están. Y la longitud de paso de referencia. Esta longitud de paso es la de la correa de laboratorio que se usó para generar esos datos. Entonces, el exponente M para correas pequeñas es 11, para correas grandes, esta es una correa D, se puede considerar grande, es 12.6. Entonces, en este caso no ocupamos usar el dato de Q, de densidad lineal de tabulado, sino como se conoce el de la correa en particular que estamos haciéndole el cálculo. No ocupamos usarlo, pero se podría hacer y como pueden ver es bastante parecido. Y entonces lo que seguiría sería encontrar los valores de cada uno de estos factores de corrección según las condiciones reales. Entonces, estas son las ecuaciones. Le sustituimos los valores que tenemos. Vean que esos 7.704 milímetros es la correa que
estamos verificando. Los 6300 es la correa de referencia, la del laboratorio, el L sub 0. Todo el mundo con 12.6 y de nuevo, ahí el KV es con 10 metros por segundo, la del laboratorio, y 16.01 la real. Por último, ahí está pues el KH, el que responde a 2500 horas de vida útil esperada y por supuesto las 5000 de referencia del dato de laboratorio. Entonces, esos son esas calibraciones. El último K ya no tiene que ver con una calibración, sino es simplemente el efecto de factor de fricción y el ángulo de contacto, que sería el K alfa, que nos da ese dato de 0.86. Nos falta, eso sí, el K sub i, pero para ese señor se necesita no solo CB y CA, sino el diámetro de la polea menor y algunos de los factores que acabamos de calcular, el KL, el KV y el KH. Por eso no podemos calcularlo de inmediato. Entonces, sustituyendo los valores conocidos, ya sea de cuadro o del cálculo de la lámina pasada, resulta que ese radio de flexión equivalente, que no significa nada en términos numéricos, en términos de milímetros o algo así, es simplemente una variable intermedia, este es de 0.54 aproximadamente. Eso ya lo podemos usar para encontrar el K sub i, puesto que M se conoce, es 2.6, M sub G es la relación de transmisión. Esa necesitamos calcularla con base en los radios o los diámetros, si quieren, de las poleas seleccionadas, que es 2.36. Entonces, sustituyendo esos datos, resulta que el último factor que nos hacía falta es 1.06. Estos valores son los que podemos introducir acá. Entonces, momentáneamente solo se sustituyeron las constantes que les aparecen por ahí, excepto la velocidad de paso, como para que se pudiera ver directamente cuánto vale KR, KI, KL, KV, KH, CA, CB, el diámetro de la polea menor de 1, CC y K alfa. Entonces esto es nada más una cuestión como de que se vea el procedimiento, pero por supuesto hay que introducir ahí el dato de la velocidad de paso real, el equipo que estamos tratando de verificar, que es de 16 metros por segundo. Eso nos resulta en 11.4 kilowatts. Entonces, esto es lo que esa correa puede dar. Si usáramos 3 de esas correas, estaríamos transmitiendo aproximadamente 34 kilowatts, que decididamente es menos, son aproximadamente 40 caballos, que decididamente es menos de los 60 caballos que supuestamente podía resistir esta correa según el método de spots. Entonces, como pueden ver, es más preciso, es muchísimo más fácil de hacer ajustes y también los datos de laboratorio son sobre información más reciente que proviene de usar materiales más recientes. Entonces, con eso, lo último que nos quedaría conversar en este tema de correas es cómo entra eso en tomar café.